Ola, moi boa tarde. Moitas grazas pola vosa presenza na sesión de peche deste seminario sobre Karl Marx. E é para mí un especial placer presentarvos a Félix Ovejero, que non precisa moita presentación pola súa extensa obra escrita, a quen lle encargamos que abordara o tema pois da actualidade de Marx, que nos sirve máis hoxe e como supera pois as probas desde o punto de vista pois das ciencias sociais, que digamos resulta, segue sendo resultar, no seu caso, de utilidade. A súa obra escrita, como dixen, é moi ampla, tedes, como sempre, tamén un guión diante cos seus datos. Eu quixera subliñar, de todas maneiras, os seus escritos sobre o socialismo, especialmente Proceso Aberto, o socialismo despois do socialismo, que parece unha obra de reflexión de extraordinario interese ante os desafíos do novo século para a idea socialista. En segundo lugar, subliñaría tamén un corpo de estudios sobre o republicanismo político, nomeadamente un libro que se chama, moi recomendable, incluso Un pueblo de demonios, sobre democracia, liberalismo e republicanismo, unha das mellores obras que se teñen escrito neste país sobre o debate republicano, e ademais vinculando que a tradición da teoría política, como sempre fai el cas ciencias sociais, esas chegas das ciencias sociais, e finalmente, pois, algunha cousa, conjuntamente con outra serie de escritos máis polémicos sobre a esquerda e os desafíos da esquerda. Eu subliñaría un libro que a mí me pareceu tamén particularmente interesante polo que ten de reflecte a súa personalidade de unha persona de amplísima cultura que se desenvolve en varios campos con destreza, non somente nas ciencias sociais, na filosofía social, na filosofía das ciencias sociais, moi especialmente, senón tamén unha obra que se chama El compromiso del creador, que, de modo de ver, resulta moi pertinente para a discusión sobre o valor da arte, que o que ten, que, digamos, onde se sitúa o miolo, certamente, das achegas artísticas, estéticas, que o que é puro conto ou que o que paga pena ser asumido como arte. Sen máis, pola miña parte, que agradecerlle que tivera a amabilidade de acompañarnos nesta sesión para pechar, pois, esa palabra, cando queras. Hola, buenas tardes. Si la gaita nos lo permite, yo voy a darles la tabarra. Entre todo, muchas gracias a los amigos que me han escrito y me han convocado. Además, ya tiempo no los veía y es una magnífica ocasión. Y no deja de ser una singularidad hacerlo a cuenta de Marx. Y vamos, el objetivo de la charla que yo voy a hacer es hacer ciertos saldos, no diría tanto de la obra de Marx, desde el punto de vista de la filosofía política, y una filosofía política informada, por supuesto, no puede ignorar el conocimiento social. Entonces, antes de anticipar mi tesis, una consideración preliminar, y arrancamos, como es de ley, cuando nace buena filosofía, con una consideración de sentido común, y es que Marx, no sé si lo habían ustedes observado, era un revolucionario. Pero la singularidad de esa reflexión revolucionaria, o al menos así lo hemos reconocido retrospectivamente, es su afán racionalista, ¿no? Esa especie de autocalificación que hacen un Marx, Engels, y luego se acuña, se extiende, seguramente con exageración, pero hay una contraposición entre lo que se autocalificaba, se descalificaba como socialismo utópico, y el afán racionalista del socialismo que se reconocía científico. Eso esencialmente quería decir, o podemos decir que lo hemos reconstruido retrospectivamente, que era un pensamiento, o es un pensamiento de racionalidad práctica, de racionalidad política como una variante de la racionalidad política, de la racionalidad práctica. Y eso, desgranado, quiere decir dos cosas básicamente, ¿no?
que la acción tiene que estar basada en sólido conocimiento, y ese conocimiento no es otro fundamentalmente que el de la ciencia, y que esa acción ha de estar guiada por principios, por valores, por objetivos que nos permiten o cumplen las funciones que convencionalmente cumplen los principios valorativos, los valores morales. Es, por una parte, permitirnos valorar el presente, considerar que es insuficiente, que es injusto, que es digno de ser cambiado, y nos proporciona una pauta de acción, una guía de hacia dónde queremos ir, es decir, los principios que regulan la sociedad que queremos ordenar cabalmente y que inspirarían esos principios. Eso que acabo de decir es una trivialidad campanuda, es lo que inspira nuestra racionalidad práctica, pero es la arquitectura fundamental de lo que supuestamente, ya verán después el sentido de estas cautelas, que podemos decir que está en la gramática intelectual de una reflexión revolucionaria, con un afán de cambio político, pero que no se limita a una proclamación de buenos deseos, sino que aspira a conocer para cambiar, en fin, como la conocida tesis, tantas veces repetida hasta la fatiga. De todos modos, si uno asume esa reflexión, hay dos cosas en la obra de Marx, y hablar de la obra de Marx, de una obra de esa vastedad, cuya sistematicidad es parcial, que está llena de borradores, de encabronamientos, porque Marx es alguien que escribe odiando a mucha gente y pierde mucho tiempo escribiendo contra gente que no lo valían, pero se emperraba y enfilaba por esa senda, y eso le ocupó muchas horas, ¿no? Digo que es una reconstrucción y no podemos ignorar que es reconstrucción, pero hay dos paradojas en esa reflexión, porque si ese es el guión, hay dos cosas que llaman la atención, dos paradojas, ¿no? Uno, que lo que podríamos llamar una paradoja de la acción, que estaría capturada por aquella cita de aquel espléndido panfleto anticomunista de Karl Popper, que seguramente no conocía mucho Marx, pero conocía mucha teoría social, y no sé si usted recuerda que La miseria del historicismo, en aquel magnífico librito, que yo creo que sigue siendo recomendable, menos para Marx, pero para sus reflexiones sobre la teoría social, se abría con, y cito de memoria, decía, este libro está dedicado a todos los comunistas y fascistas, aquí repite un guión parecido al que Hayek utiliza en otra obra, dice, todos los comunistas y fascistas que murieron creyendo que luchaban en favor de la historia, ¿no? De las leyes de la historia. La paradoja es que si uno cree que hay algo parecido a las leyes de la historia, se sienta a verlas venir, pero no se pone a pelear en favor de las leyes de la historia. Hay aquí una cierta paradoja, ¿no? Digo, esa es la primera paradoja. La otra es la paradoja de la condena. Y es cómo podía Marx o cómo podía el socialismo descalificar a una sociedad capitalista que consideraba como una obligada estación de llegada, de tránsito para acceder a la sociedad comunista. Es decir, si eso formaba parte del curso deseable, inevitable del proceso histórico, una condición de posibilidad, si nos ponemos más solemnes, una condición necesaria, aunque eso es decir poco, del acceso al socialismo, pues dentro de un proceso más o menos regular e inexorable, la idea de condenarlos como condenar la trayectoria de los planetas, ¿no? Parece que no tendría mucho sentido esa disposición crítica. Entonces, ciertamente esto produce una perplejidad. Yo voy a tratar de desgranar el trasfondo último de esa perplejidad y a partir de una consideración que es que en algún sentido la singularidad de su respuesta es que nos va a proporcionar una teoría social que hace prescindible la teoría moral, ¿no? O sea, precisamente en virtud de lo que las razones que explican que deba abolirse el capitalismo son aquellas que explican por qué será abolido. Las razones morales se superponen en algún sentido, y ese algún sentido es una trampa, pero en algún sentido, con las razones morales. Las razones que nos llevan a condenar al capitalismo están en el mismo camino por las cuales se va a hundir, y aquí obviamente estamos ante dos procesos, un proceso valorativo, normativo, digo, las de condena, pero a su vez las superpone, se solapan, y eso es lo que vamos a tratar de ver, con las que explican que además sean el combustible de la historia. Si queremos decirlo así, con un léxico suficientemente acuñado de la reflexión filosófica política, por así decirlo, salta la falacia naturalista, ¿no? Recuerdan ustedes que son de otras cosas que ningún científico social debe salir de la facultad sin saberlo. Hay una cosa que se llama la falacia naturalista, que es pasar de los hechos a las valoraciones. Unas cosas es como es el mundo y otra es si nos parece bien. Una cosa es que nosotros seamos profundamente desiguales, los seres humanos, y por supuesto eso no cuestiona ni pone en duda la igualdad de derechos, porque eso se desarrolla en otro plano normativo, ¿no? Pues bien, esta superposición de planos se produce en la obra de Marx, no siempre ordenadamente.
pero que en algún modo nos dice o nos permitiría entender esas dos paradojas que digo que están en la entraña y que nos invitarían a corregir esa visión de racionalidad práctica en los términos más o menos clásicos. Para verlo, o sea, quiero documentar esa tesis del género que está, de las, bueno, vamos a decirlo así, de las confusiones de Marx. Creo que no es mala cosa aproximarse a sus ideas sobre teoría de la justicia, que es prácticamente lo que ha recalado hoy modernamente para un montón, bueno, el conjunto de la filosofía política, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Marx con sus ideas de justicia, ¿no? Es evidente que incluso en las obras más maduras, con mayor afán de cientificidad, de estar haciendo ciencia normal, en el sentido convencional que hoy reconocemos, como puede ser en El Capital, el primer volumen que es el que le escribe, hay continuas condenas del capitalismo por injusto, por bárbaro, o sea, hay descalificaciones continuas. Eso nos invitaría a presumir que en Marx hay una teoría de la justicia, ¿no? Y una teoría, desde luego, implícita, porque no hay una teoría explícita. A mí la idea de teorías implícitas me resulta incómoda, porque una teoría o se formula o no es una teoría, ¿no? Porque eso, también los chimpancés tienen comportamientos morales, ¿no? Y si entre dos chimpancés uno trabaja más y le retribuyes a uno más, se mosquea el chimpancé, ¿no? Entonces, es verdad que hay comportamiento moral, pero nadie diría que hay una genuina teoría. Una teoría es un conjunto de enunciados formulados con cierta precisión. Por eso, entre otras cosas, es una tontería, a mi parecer, decir que la teoría física, la teoría atómica estaba en Demócrito. La teoría atómica nos habla de partículas que tienen una serie de propiedades, carga, masa y spin. Y eso es el átomo. No decir que las cosas son muy chicas, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la teoría es algo susceptible de ser precisa. Entonces, decir que en Marx hay una teoría de justicia, pero no la formula, y bueno, es como decir que en Messi, cuando chuta, está la física de Newton. Sí, está implícita, pero no... Él nos tira la pizarra y echa sus cuentas de si fuerza es igual a masa por aceleración, sino que va y chuta, ¿no? Bastante bien, por lo demás. Y entonces, bueno, decir que hay una teoría implícita, pues por eso digo que eso resulta difícil, lo hemos tenido que reconstruir en todo caso. En todo caso, ya voy a detectar al menos 4 o 5, el tiempo, de esos problemas que tiene Marx en el trato impreciso con la teoría de la justicia. Por una parte, descarta cualquier idea de justicia existente. Las contemporáneas pues, le parecen basura ideológica y legitimadora, un pensamiento que sanciona positivamente el orden capitalista, ¿no? Entonces, pretendería, según esos pasos de Marx en donde nos habla de estas cosas, que un ethos particular, una idea de moral particular, la propia de la sociedad capitalista, se convierta en una idea justa, ¿no? Y una idea que vale para cualquier contexto, ¿no? Y precisamente lo que él haría, y ese es, desde luego, yo no voy a valorar, bueno, sí voy a entrar en valoraciones, pero la tarea intelectual, portentosa en ese sentido, no sé si exitosa, pero desde luego de mucha musculatura, es que a través de la teoría del valor lo que nos muestra es que esos intercambios que nos parecen justos, el salario por el trabajo, los intercambios que puede haber entre dos personas que intercambian, en la trastienda, en la entraña, es cuando haces la valoración desde el punto de vista de la teoría del valor, es decir, la cantidad de trabajo incorporado que lleva cada mercancía, pues ese intercambio no es desigual. Es decir, que ese intercambio que nos parece igual y que nos dirían, en buena lógica, digamos así, capitalista, estas palabras me las evito porque son bum, bum, bum y no dicen nada, eso de la lógica capitalista, pero bueno, quiero decir con eso que la lógica del intercambio, lo que en economía se llamaría, pues si queréis un óptimo de Pareto, tú y yo intercambiamos y nadie tiene nada más que decir porque es un acuerdo de equiparación entre iguales. Él diría, no, no, eso que parece un intercambio entre iguales, por debajo es un intercambio desigual porque cuando yo lo taso en función de o en virtud de la teoría del valor, pues desentraño lo que hay de profundamente injusto. Y entonces ese ethos particular del capitalismo es una patraña porque puedo mostrar que en ese sentido es injusto. Reparemos que frente a las sociedades feudales o sociedades esclavistas, en donde pues, el esclavo está trabajando para otro, donde la explotación en algún sentido es transparente, o en el caso del régimen señorial, pues trabajas unos días para el señor o unas partes de la jornada y te la extrae, ahí la explotación es transparente e inmediato. La grandeza intelectual del empeño de Marx, no digo que la acabe de resolver, pero desde luego el empeño es ese, es mostrar que también en la sociedad capitalista se produce explotación, luego volveré sobre eso, aunque no sea evidente, porque simplemente dos personas acuerdan establecer una relación de intercambio, tú das una cosa, otro da cambio, y él dice, no, no, por debajo de esos precios,
casi fenomenológicos, si nos ponemos estupendos, por debajo hay un sustrato de valores diferentes que dan pie a una situación de injusticia. Entonces, se está pasando eso cuando se habla de justicia en el capitalismo, eso es basura porque en realidad no es así. Pero es que en Marx, y ese es el segundo punto, no solo descalifica esa teoría, una teoría de la justicia, sino que descalifica la posibilidad misma de la teoría de la justicia. Y aquí ya entramos en puntos que pueden parecer un poco contradictorios, ya digo, son puntos complicados de su propia teoría, ¿no? Porque él nos viene a decir, miren, en la sociedad capitalista, en la sociedad actual, no es posible la justicia, precisamente porque la sociedad capitalista no puede realizarlo por su estructura, por lo que supuestamente su teoría muestra. Y en la sociedad futura, si la sociedad presente no es posible y en la sociedad futura no va a ser necesaria, porque la sociedad comunista, las condiciones de justicia, precisaría a qué me estoy refiriendo cuando digo eso, han desaparecido, entonces, ¿de qué estamos hablando? La idea de la teoría de justicia pierde sentido. Ahora no es posible y en el futuro es prescindible. ¿Qué quiero decir con eso? Marx concibe, y quien olvida eso se olvida al punto de vista de una tesis central de su reflexión, el comunismo como una sociedad de la abundancia, ¿no? Una sociedad de la abundancia quiere decir, disculpe un segundo, que hay de todo para todos, los recursos son infinitos. Su guión mental, y es muy razonable, está articulado. Está articulado en el sentido de que Marx, como tanta gente en el siglo XIX, está impresionado por el enorme potencial de riqueza del capitalismo. Cualquiera que lea el manifiesto comunista, es que este tío está fascinado por el capitalismo. Está fascinado, acaba con la religión, acaba con el nacionalismo, acaba con todo lo peor. Y además, pues, vamos, está en favor de la globalización y de la capacidad de expansión. Pero él dice, bueno, eso es lo que hay ahora, pero es que esa misma lógica, luego precisaré qué quiere decir en este caso con lógica, que es lo que hay en el famoso escrito en 1859, esa es la que se va a imponer después con el capitalismo, con el comunismo. Y el comunismo va a ser una sociedad de la abundancia. Cuando hay de todo para todos, los criterios de distribución no nos preocupan, porque esto es lo que en teoría de la justicia se llama superar el test de la envidia, ¿no? ¿Qué me importa a mí que tú tengas un yate? Imaginémonos que estamos en un supermercado donde hay bienes infinitos. Tú coges lo que quieras, yo cojo lo que quiero, satisfago cualquier necesidad. Si tú tienes un yate, pues bueno, si yo quisiera también podría tenerlo. No hay nadie envidia a nadie porque todos podrían tenerlo todo lo que los demás quisieran. Entonces, en condiciones de abundancia infinita no hay que preocuparse si distribuimos en función del esfuerzo, el mérito, el talento, la necesidad o cualquier otro criterio. Hay anchas Castilla, ¿no? Entonces, en condiciones de abundancia, en la sociedad comunista, la idea de justicia, esto vamos, finalmente lo que estoy en la trastienda de lo que estoy citando, como todo lo que nos tradición es plagio, esto es Rawls. Rawls dice muchas cosas, pero dice las condiciones de justicia, entre otras cosas, pero fundamentalmente es ciertos recursos escasos que tenemos que distribuir, y en algún sentido, algo así, pues un altruismo limitado, o si queremos decir que la gente tiene intereses enfrentados por las circunstancias que sean. Y cuando tenemos intereses enfrentados y recursos escasos, es cuando tenemos que decir, hombre, pues ¿cómo distribuimos los riñones para trasplante? ¿Por necesidad, por capacidad de compra, por lista de espera o por lo que sea? Y pues utilizamos unos criterios, las notas escolares, también utilizamos un criterio, los más profesores somos partidarios del sistema de subasta, es decir, hay un sobresaliente y que los estudiantes pujen, pero no parece que cuaje la cosa, y esto era una broma, naturalmente. En realidad no es un recurso escaso, a pesar de lo que diga la ministra de Cultura, o sea, perdón, la Dirección Política, pero las notas son un modo de medir una propiedad, un talento, no es un sistema de justicia distributiva. Es como decir la balanza, que es injusta, la balanza mide bien o mal. Pero bueno, eso es otra digresión que luego podemos contar. Pero finalmente nosotros lo que tenemos pues tenemos intereses enfrentados y hay que establecer un criterio para distribuir. Si asumimos, como sucede en una parte de Marx, su antropología es equívoca o es múltiple, que una vez desaparece, se hunde el capitalismo, va a aparecer lo mejor de la naturaleza humana, entre otras cosas, porque va a ser una sociedad transparente, desprovista de toda alienación, en donde todos somos conscientes de las consecuencias de los propios procesos sociales. En algún sentido la ciencia social se disolvería, si lo decimos en la idea de Merton, ¿no? Porque todos sabemos las consecuencias de nuestras acciones. Si hay buen rollo entre la gente y además hay abundancia, no hay problemas de justicia distributiva. Entonces, repito, segunda idea, descalificaría incluso la misma posibilidad de teoría de justicia. ¿Por qué? Porque en el presente es imposible, porque no puede ser jamás una sociedad capitalista justa y en el futuro es innecesaria.
Por otra parte, el tercer punto en donde nos encontramos otras de las ideas, como digo, son ideas que están presentes aquí y allá, pero no hay compatibilidad plena entre todas ellas, ¿no? Hay cierto relativismo, ¿no? Porque en algún sentido él dice que el capitalismo es justo en sus propios términos, ¿no? Diría, hay una idea interna de justicia, como digo, pues los intercambios en el régimen más o menos normal que se producen, hay un acuerdo libre entre dos individuos que deciden intercambiar un salario por algo y dentro de esa idea, pues podríamos reconocer que hay una idea propia del capitalismo y en ese sentido estaría justificado. Y por otra parte, pues claro, dices, bueno, eso nos dificultaría la valoración trascendental de poder condenarla, ¿no? Una idea relativista del capitalismo, bueno, es decir, pues, es como que es contextual, ¿no? Como mismo, ¿está justificado coger el balón con la mano? Pues en el baloncesto sí, en el fútbol no. Diríamos, la idea de justicia es interna a distintos contextos históricos. Cada sociedad tiene una. Esta es otra idea que está ahí, como digo, no es compatible del todo con las anteriores, ¿no? Luego hay otra, la idea misma de explotación, tampoco la idea es sencilla, porque la explotación que en un momento determinado sirve para condenar al capitalismo, en tanto alguien extrae riqueza de otro y es condenable. Por otra parte, Marx sostiene, y eso lo ha formulado con mucha precisión, el argumento es relativamente sofisticado y tampoco nos interesa aquí, John Roemer, un economista matemático que hizo una actualización de la teoría de la explotación en Marx, ¿no? Y de las clases sociales, en un libro muy potente. Bueno, es que el concepto de explotación no está vinculado necesariamente a un concepto de injusticia. Nosotros reconocemos explotaciones que son perfectamente justas. Los niños son objetivamente explotadores. Si entendemos un concepto de explotación como un individuo que recibe una cantidad de bienes por un valor superior al que aporta en términos de trabajo. Hay explotaciones que nos parecen razonablemente justas. Si ahora se produce una hambruna en el Sahel o una catástrofe en una parte de España y nosotros vamos, pues objetivamente estaríamos haciéndolo y nos parecería justo. Pero vamos, ni siquiera estas intuiciones tan elementales hay que apelar a ellas. Marx, cuando habla de la sociedad comunista, recuerden el criterio del que está hablando, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Eso estrictamente quiere decir que es un sistema en donde alguien está explotando a alguien, aceptado, pero es utilizar un criterio de distribución que no se correspondería con esa idea lockeana que es yo tengo derecho al que yo he producido y el que no me está explotando. Como digo, aquí las dos ideas, no digo que sean incompatibles, pero sí admito, bueno, sí hay una cierta incompatibilidad porque la que te permite condenar en un lado, en el otro lado se recibe razonablemente. El criterio comunista finalmente es el que funciona en las familias o en las parejas, en pues hoy por ti, no, ni siquiera es hoy por ti, mañana por ti, sino que unos aportan, ningún padre le dice, niña, a ver cuánto has aportado hoy cuando llega a casa, ¿no? Si no, le dice, pues se utiliza un criterio de atender a las necesidades y se aporta según las capacidades. Y luego, como digo, la última punto, en donde todos estos son terrenos en donde observamos, o creo que se puede observar una cierta, tensión en diversas ideas que no son del todo compatibles, ¿no? Por un lado, la idea de que el comunismo no caerá hasta que estén dadas las condiciones objetivas de desarrollo, las condiciones de posibilidad. Pero por otra parte se dice que cuando se llegue caerá por sí mismo, ¿no? La explotación que hoy es necesaria, y por tanto si es necesaria no es condenable, y cuando no existe ya la explotación habrá desaparecido, sería en la futura sociedad. Y en un caso ni en otro, por tanto, habría lugar para la censura moral. En el fondo es el trasfondo hegeliano de decir que la explotación es condición para el desarrollo del capitalismo porque crea las condiciones objetivas de desarrollo, de destrucción del capitalismo y por otra parte las condiciones subjetivas porque la gente lo percibe como una situación objetivamente injusta. Entonces, por un lado, la explotación que ha servido para condenar otras veces se considera como una fuerza necesaria. Digo, todo este material o todas estas cosas invitan a pensar que desde luego no hay una idea clara de los ideales normativos. No es una broma, porque estamos hablando de un pensador revolucionario que en algún sentido está tratando de articular un ideario. Y si articular el ideario, de algún modo tendría que tener algún trasfondo normativo de los principios que inspirarían esa idea. Yo voy a tratar de justificar por qué eso no se produce, ¿no? Y eso nos obliga a dar un paso hacia el siguiente paso, que sería la vuelta a la teoría de Marx, a la teoría social. Recuerdan lo que decían, que a la hora de entender ese descuido, esa desatención,
es que precisamente las fuerzas de la historia avanzaban del lado del bien, para decirlo de algún modo, ¿no? Un lado complicado, ¿no? Hay autores que sostienen que Marx era utilitarista en el sentido de la filosofía política, es decir, que estaba justificado el sufrimiento de unos en nombre del beneficio de otros ulteriores, ¿no? Eso, algunos de aquí que seguramente recordarán el famoso poema de Brecht de nosotros que quisimos preparar el tiempo para la amabilidad no pudimos ser amables, ¿recuerdan? ¿No? Eso es un modo articulado y decoroso que pueden tener muchas interpretaciones, pero eso es aceptar el combustible de la historia, el sufrimiento de unos, y no el mío propio, sino el de algunos, no solo yo, está justificado en aras de la felicidad de otros. Eso es poco kantiano, desde luego, ¿no? Es asumir que hay, si quieren, bueno, vamos, hay una cita de Carpenter dice, el hombre nunca sabe para quién padece, espera y trabaja para gentes que nunca serán felices y que a su vez padecerán y trabajarán para otros que jamás serán felices, porque la grandeza del hombre está en querer imponerse tareas, en querer mejorar lo que es. En el reino de los cielos no hay grandeza de conquistar, porque allí todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término. O sea, bueno, en fin, un rollo, no voy a ponerme pedante, pero es el final del reino de este mundo, un pasaje maravilloso donde este magnífico vividor, que era Alejo Carpentier, justificaba en algún sentido el sufrimiento circunstancial en aras de un beneficio ulterior. No es, o sea, no digo ni que esté bien o está mal, pero no ignoremos que ese trasfondo hegeliano en algún sentido lo podía articular, ¿no? Hay, por supuesto, hay gente pato en la academia y hay quien sostienen que hay un más kantiano, pero este otro... y eso transpersonalmente es complicado. Es decir, entendámonos, yo puedo decidir estudiar para mañana amanecer rico. Yo he decidido infringirme un sufrimiento, pero en aras de mí mismo. Es una decisión autónoma, pero que unos lo hagan en nombre de otros. Pero bueno, como digo, eso está ahí, ¿no? No me parece muy importante, pero bueno, tampoco está... Vamos, cuando uno dice, y me he cansado de decirlo hasta la fatiga, que es una profunda estupidez y una indecencia moral pretender que el Gulag está en el capital, porque cuando uno quiere montar el Gulag, lo mismo le sirve la guía de teléfonos que el capital, ¿no? Puede hacer ideología con cualquier cosa. Sí que es verdad que hay un trasfondo de aceptación del sufrimiento humano circunstancial en las de otros. Pero como decía, para eso hay que volverse a la teoría social. Y eso quizás no es una mala pauta inicial para reconocer la dinámica, qué teoría social hay detrás. Recuerden las tres fuentes clásicas que se han citado 1000 veces por ellos mismos, por Engels, por Lenin, las tres fuentes clásicas del marxismo, ¿no? Se recuerdan el socialismo francés, ¿no? Los pensamientos más o menos utópicos o del viejo, las tradiciones socialistas, más políticas que otra cosa, que estarían asociadas a una idea de explotación, ¿no? La idea de la propiedad es un robo, en fin, esa tradición politicista o política, no quiero, pero sí de activismo, que condena la propiedad, esa idea de explotación. Por otra parte, la economía política escocesa, ¿no? La que viene de Smith y sobre todo fundamentalmente de Ricardo, seguramente la beta que durante mucho tiempo yo creo que fue la más interesante de lo que queda de la tradición de Marx, Ricardo y luego unos economistas, Rafa, que se consolida en Cambridge y que llega a ganar polémicas interesantes a los economistas neoclásicos, esos que con profunda torpeza se dice economistas neoliberales, quien dice eso no sabe de qué está hablando, con perdón, porque no se sabe lo que es un economista neoliberal, se sabe lo que es un economista neoclásico. Y la tercera beta es la beta hegeliana, donde hay la teoría de la alienación. ¿No? Digo que esas tres betas más las cultiva con teoría social potente, que le van a permitir de algún modo superponer el curso de la historia con la buena dinámica social. Voy a extenderme, no al detalle, pero sí con algunas teorías sociales donde esto lo ejemplifica. En lo esencial, lo que Marx nos viene a decir, y yo creo que eso articula las diversas tesis o teorías que él desarrolla, es que hay una dinámica endógena en el capitalismo que está en el origen de su hundimiento y que nos desemboca en una sociedad mejor y más justa. Aunque, como digo, la idea de la justicia en esa sociedad de la abundancia tendría poco sentido. La primera de ellas es la llamada teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? La idea de Marx es que cuando los capitalistas compiten entre sí, sustituyen la fuerza de trabajo por las máquinas, como la fuente última, según la teoría del valor-trabajo que la ha desarrollado, de riqueza es el trabajo, no hay otro que el trabajo,
en el momento en el que desaparecen los trabajadores, los capitalistas, sin quererlo, pero como resultado de la competencia de ellos, están socavando la condición de posibilidad de su riqueza. Entonces, según él, se produciría una caída de la tasa de beneficios como resultado de la propia competencia entre los capitalistas. Es un fenómeno, un efecto, lo que en ciencias sociales llaman efectos perversos, ¿no? Cuando cada uno de nosotros queremos hacer algo, a lo mejor se produce el efecto contrario de lo que nosotros intentamos hacer. Eso, en primera persona se hace, trata de ser espontáneo. Dice, o esfuérzate por dormirte, o esfuérzate por olvidarte de Carolina. Pues obviamente en esos casos, cuanto más nos empeñamos, más nos alejamos del objetivo. En este caso, de efectos perversos sociales, hay varias teorías, algunas de Keynes y otras, que muestran que cuando cada uno persigue el objetivo se aleja. Esta teoría, voy a hacer una valoración de cada una de ellas menor, pero está vinculada a la teoría del valor-trabajo, y la teoría del valor-trabajo hoy, os digan lo que digan, solo a mí, vamos, a mi parecer y a parecer de gente más competente que yo, pero que sobre esto ha escrito suficiente, solo vale en situaciones muy excepcionales, ¿no? Y entonces no, pero vamos, en todo caso, tiene el vigor intelectual de explicar un proceso endógeno, autónomo, no vinculado a la buena o mala voluntad de las gentes, que desemboca en procesos perversos respecto a las intenciones iniciales. La segunda es la teoría, lo que se llamaría la teoría de la historia, suma la teoría del materialismo histórico, que condensa Marx en el famoso prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. Una frase, en realidad, una frase para la historia, ¿no? Que es, el curso de la historia se explicaría como resultado de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, las fuerzas productivas tendrían una disposición expansiva, pero se verían embridadas por unas relaciones de propiedad que impedirían que esas fuerzas productivas se desarrollaran. Y al final se acaba imponiendo la fuerza misma, claro, el impulso de eso es lo que es complicado de explicar, de las fuerzas productivas, con la cobardía del ejemplo que diría el poeta. Imagino, y es el que le está pensando, la sociedad feudal. En el régimen feudal, pues el señor tenía la fuerza de trabajo pues dominada y la gente no podía vender su fuerza de trabajo, cada uno tenía un contrato especial, bueno, un contrato, una relación especial con el artesano, otra con el otro de más allá, no había una relación general, no había mercados únicos, sino que pasabas de una ciudad a otra y había un tributo que tenías que pagar, no había libertad de mercado. Entonces, ese tipo de relaciones feudales de propiedad impedían el desarrollo y la expansión de las fuerzas productivas. La aparición del incipiente capitalismo acaba dinamitando y haciendo explotar ese tipo de relaciones de propiedad o de producción tradicionales. Si quieren un ejemplo más inmediato, ¿qué es lo que está pasando con la música que se descargan? Eso es puro Marx. Es decir, han cambiado el desarrollo de las fuerzas productivas, hace que las relaciones de propiedad que convencionalmente podía tener el escritor respecto a su obra ya no tengan sentido, porque eso se puede piratear, dicho en castizo, y las cosas van de aquí para allá y se descargan en un instante. Entonces, bueno, esto es un ejemplo mío, ¿eh? Eso no quiere decir que sea bueno, digo sino que es provisional y una ocurrencia, no le den más autor. Pero creo que ilustra bien la idea de decir, no, ese sistema de apropiación intelectual que teníamos hasta ahora ha perdido todo sentido cuando inmediatamente una canción está funcionando y puedes hacer millones de copias y se mueve para allá. Y yo tengo amigos poetas, en fin, hay gente para todo, ¿no? Y novelistas y tal, bueno, poetas porque nadie plagia un libro de poesía porque a nadie le importa un pito el libro de poesía y se sienten halagados de que les plagien, pero un novelista, pues eso, que vendan y que vendan esto, de madre mía, pues yo hago aquí, me tiro y a los 5 minutos está ahí. Pues bueno, lo siento, pero eso es como estar diciendo, defender ser un telegrafista, decir, no quiero el cambio tecnológico, yo quiero que sigamos enviando telegramas. Eso se ha acabado, ¿no? Bueno, pues ahí, en el ejemplo las relaciones de propiedad, entonces él está pensando en esa idea, ¿no? Las fuerzas productivas van a hacer estallar lo que está desarrollando el capitalismo, va a acabar con las relaciones de propiedad privada del capitalismo. Y como digo, eso lo llega a formular en una obra magnífica, absolutamente recomendable, con una precisión analítica extraordinaria, Gerald Cohen, en la teoría de la historia en Marx, una teoría de la historia en Marx, ¿no? En donde él nos recuerda, esto ahora nos interesa mucho, a no ser que haya científicos sociales, que Marx lo que está haciendo uso continuamente es de la explicación funcional. Él nos dice que Marx dice que las relaciones de producción se van a mantener mientras resulten funcionales para el crecimiento de las fuerzas productivas. Son paradojas de la historia que Marx utilice una explicación funcionalista, pero es así. Pero en todo caso es otra ley de la historia y tiene su gracia, es brillante, porque articula una dinámica.
La otra es una teoría que está vinculada a la alienación, la que el capitalismo desarrolla unas necesidades que es incapaz de satisfacer, ¿no? Entonces tenemos por una parte unas necesidades que se expanden, alienta y por tanto es otra dinámica endógena que está en el propio desarrollo del capitalismo. Insisto en la idea de que estos son fuerzas endógenas, que el propio desarrollo del capitalismo no es ideología, no es urgencia política, sino que es curso de la historia. Lo que pasa que vuelve laicas las viejas tesis hegelianas de que la realización de la razón, en fin, ya saben esas grandes palabras hegelianas, pues dicen, no, yo esto lo voy a hacer teoría social. No lo voy a hacer, simplemente es teoría social. Esto es susceptible de control empírico y analítico. La mayor parte de estas teorías hoy no se aguantan, pero pues esa teoría, ¿no? Y luego la idea de que la clase obrera, que por una parte está objetivamente explotada, a su vez está socializada en las condiciones de producción que van a propiciar la revolución, y como está interesada en la revolución, pues el propio capitalismo en su expansión está minando sus entrañas y sus condiciones de posibilidad. Bien, pues eso, como digo, estas teorías no es cosa nuestra evaluarlo, hay abundante teoría social que se ha entretenido en desgranarlo, pero sería un modo de decir, bueno, entonces, ¿a santo de qué voy a andarme preocupando en desarrollar una teoría moral que me basta con ver el propio curso de la historia? Por supuesto, nada de eso, en fin, se ha cumplido, no, esto no sea una... No, diría que no se ha cumplido, por supuesto que no se ha cumplido, pero eso en rigor no sería la refutación de una teoría, porque una teoría es algo mucho más preciso que estas generalizaciones a bulto. Pero en todo caso sí que podemos decir que, para quien lo han estudiado en detalle, la primera teoría está comprometida con una teoría económica que difícilmente resiste hoy en el análisis, la teoría o requiere una reconstrucción potente y que se puede hacer, pero con un alcance limitado. La teoría de la historia, pues bueno, la pretensión de hacer teoría de la historia tiene poco sentido. Puedes hacer teorías particulares de sucesos y acontecimientos particulares, pero nada de esa generalización. Y el proceso de depauperación de la clase obrera sencillamente es incompatible con lo que hoy sabemos. Hoy vivimos mejor, incluso los que están peor, aunque puedan haber aumentado las desigualdades, vivimos mejor de lo que vivíamos hace 100 años, pero vamos, esto es indiscutible, los indicadores de bienestar, y ahí está el señor Pinker, que se ha entretenido en desgranarlo. Podemos encontrarle pegas localizadas, pero eso. Pero bueno, en todo caso, la grandeza de eso es que eso es teoría social, no es vieja filosofía de la historia. ¿Qué nos queda de eso? Por supuesto, diríamos, claro, voy a recordar las dos condiciones de todo este paisaje, ¿no? Marx estaba siempre pensando sobre la idea de que el comunismo iba a ser una sociedad de abundancia, y en donde además, una vez esa especie de telaraña mental con la que vivimos en las sociedades capitalistas, en donde las relaciones no son transparentes porque están mediadas por el fetichismo de la mercancía, diría él, ¿no? por la idea de que no reconocemos que la transparencia, no están transparentes los procesos de explotación ni las consecuencias de nuestras acciones. Antes citaba implícitamente a Merton, creo que es Merton, un sociólogo de la sala me puede corregir, quien fue el primero que acuñó pero vamos, eso lo han dicho otros muy brillantes, Hayek y otra gente, la teoría social se ocupa de las consecuencias no deseadas o imprevistas de las acciones previstas, ¿no? Dicho en plata, nadie dijo un día, nos vamos para la guerra de los 30 años, ¿no? Sino que un día se encontró con el lío de la guerra de los 30 años y todos los procesos sociales dicen, no, vamos a hacer una inflación, cada uno hace lo que puede y se lía la inflación. Y lo que hacemos en teoría social es levantar la caja negra de los micromecanismos, por aquí hay un amigo que se ocupa de estas cosas, ¿no? De los mecanismos, de los fundamentos de esas interacciones que producen esos efectos. Pues él, en sus versiones, momentos de mayor fantasía, pensaba que nos encontraríamos en una sociedad transparente, en donde todos veríamos las consecuencias de esas acciones. Y eso, añadida a una visión relativamente romántica, hay páginas en donde más o menos, pues un tanto asume una antropología optimista que puede ser o bien buenista, creer que el ser humano es bueno, y que está empobrecido por el capitalismo, envilecida esa naturaleza, y en otras ocasiones de tabula rasa, ¿no? Es decir, sencillamente que todo va a depender de una buena socialización. Hoy sabemos que las dos hipótesis son verdaderas, no porque la gente sea una hija de perra, no porque la gente sea mala, sino que somos un amasijo sarmentosos de historia acumulada o de genes acumulados en donde tenemos disposiciones altruistas y generosas. Visto ese balance,
insisto, que seguramente habla bien de un pensador del siglo XIX, que proporciona líneas de reflexión interesantes, pero en todo caso al que le tocaría o que nos tocaría a nosotros hoy es reconstruir ese ideario y la anatomía de ese ideario. Bueno, yo eso, si quieren, les largo, les hago unas pequeñas consideraciones de cómo yo reconstruiría esa tradición del pensamiento socialista, pero ya es una visión reconstructiva, porque decía que en Marx no hay una teoría explícita, ¿no? Esa reconstrucción, en lo esencial, vendría a decir que el valor fundamental que está pensando Marx es la idea de autorrealización, como la actualización y externalización de todas nuestras capacidades y talentos. Y es junto a esa tesis normativa, que en el fondo es de raíz aristotélica, solo que él dice, en vez de hacer unos cuantos privilegiados, lo que yo aspiro es que lo haga cualquiera, ¿no? Que cualquiera esté en condiciones. Habrá la tesis empírica de que el capitalismo impide la realización de eso, porque produce unas situaciones de desigualdad y en situaciones de desigualdad, entonces no hay la posibilidad de compartir lo suficientemente número de experiencias, hay situaciones de dominación y entre gentes profundamente desiguales yo no puedo tener un reconocimiento de mis pares, de mis talentos, porque la idea de reconocimiento unilateral es una tontería, o sea, es una paradoja. Es decir, saben, todos nosotros decimos que nuestros amigos son estupendos, porque es un modo de decir que nosotros somos estupendos, ¿no? Que tú no puedes decir, este tío es idiota, pero me valora. Profunda reflexión, ¿no? Tú tienes que decir que nuestros amigos son estupendos. Entonces, cualquier proceso de externalización de talento requiere que yo me respete y nosotros nos respetemos mutuamente. Esa idea es en la que está pensando. Entonces, si uno asume esa idea, dice, sí, para la autorrealización se requieren recursos, porque yo puedo tener un talento para realizar el piano, pero si no tengo piano, pues no puedo ejercerlo. Y la desigualdad impide que haya ese reconocimiento de capacidades porque vivimos en mundos de experiencias profundamente diferentes. En tanto, el capitalismo, por desigualdad en el acceso a los medios de producción, porque tiene una relación alienada en el sentido que decía antes, ¿no? Porque estamos frente a una suerte de naturaleza falsa, opaca, que impide que sepamos exactamente, tengamos unas relaciones transparentes, resultaría condenable, ¿no? A partir de ahí, y ya estoy terminando, vamos, no quiero darles mucho más la data. Los otros principios, el principio de igualdad radical, los principios de libertad, son derivados, pero yo si tuviera que articularlo, diría que ese es el punto central. La otra parte es la parte enojosa, y esa hay que encararla y no escamotearla, es si el capitalismo es un horizonte superable, ¿no? Yo, perdonen, pero no voy a decir que no sea superable. Lo que no aguanto son palabras conjuro, palabras que sirven para decir, no aguanto, pues no aguanto, yo aguanto lo que me toca, lo que me echen, ¿no? Pero ahora hemos generado palabras de estas que sirven para cualquier cosa, ¿no? Es un yuyu. La culpa es del sistema, el capitalismo. Con perdón, un concepto que requiere operacionalización. Lo siento, heteropatriarcado. Quiero precisión. Cuando se habla, que se diga mecanismos causales. No se utilice como quien dice Satán. No, quiero palabras precisas susceptibles de ser traducidas a teoría social, a mecanismos. Porque estoy hablando con académicos, no con gente que está en las cunetas de la historia. Y a los académicos les pido lo que yo me exijo. Antes has citado la obra, me ha gustado que le dijeras, del compromiso del creador. Eso no habla de teoría, habla de la decencia que tenemos que tener y nos dedicamos a disciplinas, y no digo que no tengan, pero hay una exigencia de virtud moral cuando no tenemos disciplinas precisas como la física o la matemática. Entonces, tenemos que evitar esas palabras. Seguramente el mercado no es un horizonte superable, hay obras muy importantes, de una tradición de economistas importantes que hablan de socialismo de mercado, es decir, que el sistema de articulación de la coordinación de los procesos económicos se va a hacer con el mercado, lo que no conlleva necesariamente la propiedad privada de los medios de producción, y esas reflexiones hay que tenerlas ahí. Pero en todo caso, si queremos honrar el legado de Marx, y hay citas conmovedoras, una vez hay una que sé que a ti te gusta y a mí me gusta, que es al final del prólogo del Capital, cuando dice esos economistas burgueses que son ideólogos, algo así, ¿no? Dice, no, hay que hay un afán de verdad, un afán de conocer y reconocer las cosas. Y a lo mejor hay que reconocer que ese horizonte es insuperable y, bueno, entonces trabajar sobre esas posibilidades. En fin, siento ser un poco cenizo para terminar mi conferencia, pero por lo menos me esfuerzo por ser honesto. Muchas gracias. Muy bien. Abrimos una quenda de preguntas, cuestiones, por favor. Sí, yo quería preguntar dos cosas. Usted mencionaba... Perdón, sí, quería preguntar dos cosillas, intentaré ser breve.
Usted mencionaba o sea, ahora mismo al final, de hecho, la necesidad de operacionalizar los conceptos para poder trabajarlos con la mayor rigurosidad posible. En el caso de Marx, yo creo que nos encontramos ante una gran teoría, estas teorías que intentan explicarlo todo, o sea, que lo intentan explicar todo en general y no explican nada en particular, aunque no por eso digo que no tengan valor, pero que nos encontramos ante eso. Yo quería saber si en el caso de una teoría como es la marxista, pues por esta condición de gran teoría, se ve condenada a no poder ser aplicada a estudios de rango medio, a estudios más basados, o si sí que se podría aprovechar bajo ciertos supuestos y con cierto tratado, o sea, con cierto trabajo intelectual de por medio. Y después también quería mencionar, uno de mis profesores durante el presente curso nos está enseñando la relación que existe, al menos en sus investigaciones, entre el desarrollo lingüístico y la selección natural en el mundo actual. Yo quería saber si a lo mejor ciertas ideologías o incluso ciertas disciplinas intelectuales que se basan en la falta de rigor intelectual pueden ser susceptibles de provocar un problema involutivo en la sociedad humana, de hacerse grandes. Muchas gracias. Bueno, paso al jesuítico, pero muy interesante las preguntas, pero es verdad. O sea, la segunda, luego quizás te pida que me aclares un poco más. Yo haré, si no te he entendido bien. Yo no diría, claro, si hablamos de teoría marxista, pues entonces, Dios mío, ¿no? Pues la teoría hegeliana, claro, eso es nonsense, ¿no? Pero sí, y yo he tratado de desgranar que hay teorías marxistas. Hay una teoría de las clases sociales, voy a dar una recomendación, pero vamos, me parece un libro que se puede leer hoy como el Making Sense of Marx, un libro de John Elster, que es una tesis doctoral, que lo que fue, en parte, o sea, no es estrictamente su tesis doctoral, pero tiene que ver con lo que fue su tesis doctoral, que la hace, precisamente, va a Francia, descubre que Althusser era un cuento chino. Esta es otra mirada cómplice para un amigo. Yo lo padecí de joven, no se crea que me lo tragué enterito. Ya con Foucault me fue un poco más amigos. Pero perdón, es una broma que no debería permitir. Pero bueno, como estamos. Y entonces, la idea de una teoría así no tiene mucho sentido, ¿no? La teoría newtoniana, la teoría es la dinámica de las tres leyes de Newton, la gravitación universal, un conjunto de enunciados. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos recuperar de ahí? Yo creo que, bueno, hay teorías parciales que pueden resultar interesantes, pero no es porque cultivamos una tradición, sino porque nos interesa la verdad. Y lo que nos tiene que interesar una teoría es correcta. En buen popperianismo, cualquier teoría está llamada, o sea, por lo menos aquello que decía Pauli, el físico, dice, es que eso ni siquiera es falso. Es que nos hemos encontrado con un montón de filfa intelectual que es que ni siquiera es falsa. Entonces, al menos las teorías que yo he precisado son teoría social. Es teoría susceptible de cierto control. Y mis críticas y las críticas que se producen en el gremio son gremios de decir, bueno, pues esta teoría es insuficiente, la función, en fin, pues no hay modo de asignar un valor a una mercancía, en fin, es una teoría. Entonces, a partir de ahí, puede haber una reconstrucción. ¿Qué puede haber? Mira, hay 2 o 3 ejemplos. Eric Wright, marxista que trabajó sobre clases sociales, hay una tradición, que en algún sentido me puedo reconocer, no me gusta esto de tradición, pero el marxismo analítico. El marxismo analítico es el afán por parte de un conjunto de investigadores de primera línea en ciencias sociales, economía, filosofía sobre todo, Cohen en particular, y sociología, de decir, voy a tasar a Marx con lo que hoy conocemos de teoría, ¿no? Y entonces dice, pues esto funciona, esto no funciona. Pero en todo caso, a lo que volví al principio, si nos interesa el legado interesante, yo lo resumiría en algo, el legado de los principios normativos y el afán de conocimiento. Él acudió a la teoría social disponible y eso fue lo que estuve estudiando. Entonces hoy, a veces nos decimos, cuando antes he hecho la coña del marxismo, de decir los economistas neoclásicos, oiga, es que Stiglitz es un economista neoclásico, ¿eh? Es que Krugman es un economista neoclásico. La clase que están estudiando en la universidad no están estudiando otra teoría. Lo que pasa es que, bueno, a partir de ahí, pues tú, las instituciones, en fin, hay un rollo de detalle, pero están trabajando con teoría económica normal. Luego hay gente que trabaja en otras cosas. La segunda pregunta, esta te he hecho una consideración de orden general, no sé si te resulta satisfactoria, pero a mí me ha interesado mucho tu reflexión. Y la segunda, no sé si tiene que ver
con el debate de las lenguas, si te referías a selección natural. La selección natural. Porque claro, el modelo de la selección natural en ciencias sociales, en sociología, es solo una cosita menor, un librito pequeño de Van Paris, el de la renta básica, que supongo que por eso lo conocerán muchos de ustedes, pero él hizo un pequeño librito sobre el modelo de selección natural en ciencias sociales, si nos servía como modelo explicativo, ¿no? El modelo explicativo de las ciencias sociales de selección natural, a mi parecer, no funciona. Lo más parecido, si es que ahora, pero vamos, no quiero seguir por esa senda porque si mejor tú aclaras, la teoría de los memes, que es una teoría que hay por ahí en circulación, a mí me parece insatisfactoria, pero esto es una declaración de principio que si quieren podemos entrar, pero son cosas que nos pueden interesar a tres, pero si mejor, si aclaras eso, si no... El sentido de la pregunta, ¿no? Cuando hablas de selección natural. Sí, a ver, de hecho voy a... el profesor que nos mencionó esto, que, bueno, a ver, yo me he explicado mal. No, te habré entendido yo mal. No, nosotros, bueno, además voy a mencionar al profesor en concreto porque así tenemos acceso a las fuentes. Estoy hablando en concreto del profesor Ayones. No se expone una teoría de darwinismo social porque no quiero explicarme, o sea, no, si he dado a entender eso, me he explicado mal en este sentido. Lo que sí se hace es, por ejemplo, o sea, lo que recuerdo a modo de comentario que había pasado en esa clase es que se había comentado que cada especie pues, tiene sus recursos para intentar sobrevivir y en el caso de los seres humanos los recursos intelectuales y lingüísticos pues, juegan un papel importante antes y hoy en día y pobre de mí, inocente que soy, levanto la mano. Oiga, profesor, que tengo una pregunta. Hoy en día con toda la tecnología que tenemos y los avances médicos y tal y cual, ¿sigue habiendo selección natural? Y claro, él me dijo, sí, hijo, sí, porque hoy en día no muere nadie yendo a una cacería, pero en Islandia no nacen niños con síndrome de Down, porque se abortan. Entonces, a eso me estaba refiriendo. Entonces, eso sería en línea general y yo en concreto lo que quiero saber es si ciertas ideologías o teorías, bueno, que van en la línea de la antimodernidad, el antimodernismo o la destrucción de la técnica, si pueden tener un carácter no deseado, obviamente, involutivo, en el sentido de que si reducen nuestra capacidad lingüística, nuestra capacidad técnica, pueden llevarnos a involucionar socialmente como especie. No biológicamente, o sea, sino que nuestra sociedad, pues... Claro, lo que pasa con la selección natural es que es una metáfora que hay que ser cauteloso. La selección natural se da en selección de genes, ni siquiera de individuos, ¿no? Ni siquiera de grupos, o hay algunas controversias de cuál es la unidad de selección. En algún sentido, nosotros seríamos vehículos de los genes, de nuestras fantasías amorosas y todo el rollo este que nos entretiene, la religión, serían modos que tendrían los genes de reproducirse eficazmente. Y nosotros, pues nos gustan ciertos... Eso la psicología evolutiva se ha desarrollado, tiene muchos terrenos de especulación, pero sí es compatible con bastantes resultados, ¿no? De comportamientos bueno, que explicamos, decimos, observamos una pauta cultural en 100 sociedades, asumimos que hace 150.000 años, la conjetura es que presión evolutiva pudo explicar que eso se extendiera en el seno de la comunidad. Entonces te montas un relato, a veces es una ficción, hay una explicación, dice, ¿por qué la especie humana está en cotilla? ¿No? Pues somos cotilla porque cuando estábamos en la sabana, pues cuando estábamos en los árboles y éramos un grupo de 50 unidades, nos podíamos despiojar y manteníamos la relación con los demás. Pero cuando llegas a la sabana y son 200, pues ¿cómo sabes del otro? Si se ha desarrollado el aparato fonador, y oye, ¿qué fue de Menganito? Porque es verdad que somos cotillas, el 80% de las conversaciones humanas son sobre todos los demás. Pero lo que sí es verdad que, no sé, está impedido lo que tú dices, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es la gran novedad de la especie humana? Que hemos desarrollado el lenguaje, por resultado por presiones evolutivas, subproducto de otros procesos, y el lenguaje que nos permite escapar nuestras constricciones perceptuales. Yo solo percibo entre el infrarrojo y el ultravioleta, no percibo longitudes de onda. Yo no puedo hablar de que experimento 4 dimensiones, pero puedo hacer teorías. Yo no necesito experimentar qué pasa si me tiro del Empire State, porque puedo anticipar los resultados. Entonces, puedo diseñar mundos posibles, en fin, la biblioteca de Babel, ¿no?, de Borges. Podríamos imaginar utopías, desarrollar modelos, hablar del socialismo de mercado, de mundos inexistentes. Y hemos escapado a esas constricciones mediante un resultado que es del mismo proceso evolutivo. Y esa capacidad de escapar a nuestras constricciones incluye la tecnología, que nos permite escapar a constricciones evolutivas, por supuesto, ¿no? Pero no es que la selección natural no funcione, sino que hemos cambiado los nichos los escenarios de selección, ¿no? La selección natural seguirá funcionando. Pasa que pues ahora ya no te mueres por los que te morías antes, claro. Pero bueno, sí. Gracias.
Yo quería llevar el tema a tu última obra, es decir, la que lleva por título La deriva reaccionaria de la izquierda, que más allá de las condiciones editoriales en el título, pero yo creo que es muy significativo el concepto de deriva. Es decir, porque en la obra que he leído y que recomiendo vivamente, me ha entretenido mucho y me ha ilustrado. Es una amiga, ¿eh? Repítelo que al fondo no lo oía. No estaba preparado, ¿eh? Pero sí, me ha ilustrado porque precisamente porque está en el latir de muchos que estamos preocupados precisamente por lo que consideramos que es una falta de consolidar un argumentario, unas políticas que consideramos que eran de izquierdas y que bajo el marchamo de izquierdas y sin embargo nos parecía que no lo eran. Es como en las franquicias, ¿no? Que uno, bueno, pues si entra en un McDonald's, cosa que no hago, pero imagínense que entra en un McDonald's y se encuentra en una parrillada criolla, ¿no? Bueno, pues es un poco a veces lo que me ocurre con las políticas de la izquierda, que decir que parece que se han ido de los postulados que delimitaban lo que era una política de izquierdas. Cuando decíamos que frente a ese universalismo, o un cosmo, nos encontramos pues una deriva, más nacionalista, bien sea por unas acciones estratégicas que decíamos ayer, porque se buscan sus votos, pero en todo caso eso no es izquierda. O cuando frente a ese cosmopolitismo que consideramos que hay a la izquierda, pues nos encontramos con políticas que se centran mucho en políticas más locales, en políticas de la diferencia, frente a la igualdad de oportunidades, frente a una izquierda que apela al argumentario racional, empírico, científico, de ciencia. Nos encontramos todos esos discursos vacuos, vaporosos de la izquierda, de las sonrisas, de los sentimientos, de lo que yo creo. Bueno, yo ahí no reconozco la izquierda y me parece que esta obra última, es un intento precisamente por repensar a partir de los teóricos, de científicos, políticos, sociales, por dónde puede ir esa izquierda que en este momento, a mi modo de entender, y por lo menos en los partidos políticos de nuestro país, está claramente a la deriva. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que soy muy partidario de esa opinión. Pero sí, o sea, la tesis del libro, y que no es la primera, que es cosas que uno lleva diciendo hace un tiempo, es que, al menos en 3 o 4 planos, la izquierda ha traicionado quiere decir, pero principios vinculados a su tradición ilustrada y racionalista, en 3 ideas fuerza o en 3 estrategias políticas. La explicación me interesa menos porque yo finalmente mi interés por la ciencia social es instrumental, no soy un científico social, sino si acaso un filósofo político. En primer lugar, el nacionalismo. El nacionalismo es la idea que en torno a una identidad vas a levantar una frontera y vas a privar de la condición de ciudadano al individuo que vive al otro lado. Es decir, eso es reaccionario, porque privar de condición de ciudadano quiere decir 2 cosas. Que no vas a decidir con él, que restringe la comunidad democrática, y que no vas a redistribuir con él, en virtud de que es diferente. Y levantas una frontera. Que atemes a mosca por el rabo. Entonces, el ideal regulativo sería eliminar fronteras ampliando... O sea, ninguna frontera está justificada, pero lo que no está justificado sobre todo es levantar una nueva, en todo caso derrimbar una en aras de ampliar la comunidad de decisión de política. En fin, hoy es que... Y hoy en España eso quiere decir cosas muy concretas. Es que la igualdad de los españoles no está asegurado. Un chico no puede ir a trabajar a Cataluña porque no sabe catalán. Oiga, pues no, señor. Uno debe poder trabajar en cualquier lugar en función de la igualdad de circunstancias para la que tienen que ser relevantes. Si tienes que trabajar en algún tipo de cosas, pues no tiene ningún sentido. Pasa que generamos chiringuitos locales que tienen... Pero eso es un problema de diseño institucional. Unos votos locales que son cautivos, que tú estás interesado, porque un chico de allí puede trabajar en cualquier otra parte, trabaja en 2 ligas, si es que es competente, que es en las nuevas generaciones ya es dudoso, pero basta con ver los locutores de radio y televisión de dónde proceden, y la gente del tiempo, que todos vienen de allí o venimos de allí, ¿no? Están todos, y en cambio, al revés, pues no, cualquiera puede trabajar, y eso pasa en Estados Unidos o en cualquier sitio. Y si además tienes una lengua franca, pues hombre, salvo que sean actividades particulares, o sea, ¿qué sentido tiene que en Mallorca un médico tenga que saber? Si alguien que, afortunadamente, tenemos una lengua común, pues tiene que ir ahí, pues en todo caso que venga con el traductor y se ponga al lado del cirujano. Pero si vas a pedir el cirujano, no vas a tener el mejor, pero vas a tener uno local, ¿no? Entonces, eso, pero vamos, es una cuestión de igualdad. Una idea de ciudadanos, un compromiso mutuo en la defensa
de defensa de derechos y libertades, no en virtud de la identidad. Eso es la idea más sombría de la religión. De la religión a mí me tiene perplejo, ¿no? Vamos a ver, ahora pues islamofobia, ¿eh? Es que la crítica a la religión la hemos hecho siempre. La religión participa de 3 características, las religiones que nosotros conocemos, que la complican su convivencia con las sociedades democráticas, ¿no? Por una parte, tiene una idea del bien, no solo de mi bien, sino del bien de todos. Es decir, no es que a mí me parezca mal mi aborto, me parece mal de cualquier aborto. Eso a mí, pero es una idea pública. No son como los del Star Trek, ¿no? Estos de la de Big Bang Theory, pues estos se ponen el pijamilla ese y tal, y tienen sus rituales, su propia lengua, pero se van por ahí, pero no molestan a nadie, son su rollo. No pretenden que todo el mundo vaya con el pijamilla, pero un tío de una religión dice, no, a mí me parece mal esto, me parece mal el aborto, me parece mal el matrimonio homosexual, lo que le parezca a cualquier religión. Esa es una idea. La segunda es una epistemología particular. Yo no doy razones válidas para todo, sino que mis teorías se fundamentan en una doctrina, porque eso es religión, en un cuerpo doctrinal. Es, hombre, o sea, una fundamentación dogmática que no pretende ser, pues si tú tienes una idea pública, perfecta, pero dame razones válidas para todos, válidas en la comunidad democrática. Y tercero, y ahí ya lo sé ya, cuando dice, y si me atacas, me ofendo. Hombre, yo me puedo cagar en Lenin y no en Dios. Bueno, y ya no hablemos, porque claro, a mí me parece muy bien, pero que encima de islamofobia, la gente que luego te está saltando capillas, dice, hombre, por favor, porque mira, la religión católica a lo sumo te amenaza con el chantaje del otro mundo. Dice, bueno, al que le afecte, que la ree, pero el otro te amenaza de un modo más detallado, ¿eh? Y eso es más complicado. Yo conozco gente que escribe con seudónimos libros sobre Islam, ¿eh? Y luego ya, bueno, y lo último, los resultados científicos. Es que ahora mismo determinadas investigaciones se están paralizando. Ha aparecido una revista en donde científicos dicen que van a escribir anónimamente pues, los resultados de investigación ante el temor de que le acusen de sexista o lo que sea. Oiga, la verdad, en fin, el último artículo mío en El Mundo, voy a pasar al Mundo, otra información, no sé la verdad revolucionaria, pero ocultar la verdad es reaccionario. O sea, los datos son los datos, pero pues vamos, la falacia naturalista, ¿qué importa que seamos desiguales? El principio de justicia no se sostiene. Por si fuera eso, entonces no se aguantaba. Precisamente a la persona que, por ejemplo, tiene unas limitaciones, le damos más recursos para que tenga la misma libertad que los demás. Pero son 2 planos profundamente diferentes. Entonces, el ideal es reafirmar el ideal ilustrado y conocer las cosas. Entonces lo que yo hago ahí es, en fondo, decir, coja usted el manifiesto comunista y va viendo cómo precisamente un montón de cosas que sostenía Marx, pero no una digresión en una nota de página, no, sino en puntos centrales, están hoy, pero en el otro lado, a la izquierda, ¿no? Y ya no, bueno, en fin, no quiero entrar en más detalles políticos. Adelante. Sí, bueno, yo no... Moitas gracias. Boas tardes. Bueno, en el plano personal, académico, tamén profesional, tengo que agradecer a Félix ciertas publicaciones que figuran en la reseña de estas jornadas que guardan relación con el republicanismo y el liberalismo. Son lecturas que, bueno, en su momento fueron personalmente muy fecundas para mí. Y hablando del republicanismo, pues por ahí quería encaminar la cuestión en relación a Marx, por supuesto. Entonces, bueno, 3 planos, 3 perspectivas. Primero, ¿en qué medida aceptarías, Félix, que se pudiera insertar a Marx en una tradición de pensamiento político republicano? Sí, esa sería una dimensión de la pregunta. En relación con esta misma dimensión, si estarías conforme con esa revisión en cierta medida crítica que hace Hannah Arendt de Marx en relación con lo político y la política, ¿no? Yo ya no sé si decir velada, porque más bien es manifiesta, ¿no? Esa cierta acusación de instrumentalización de la política en Marx. Si tú crees que no es solo Hannah Arendt, ¿no? Pero, digamos, partiendo de la propia tradición republicana, si moviéndonos en este contexto, hay un cierto cuestionamiento del valor que se le da a la política en
en Marx. Esa, por lo menos, es una vertiente de análisis interesante desde Arendt, como Arendt mira hacia Marx. Y para finalizar, la tercera perspectiva tendría que ver con dónde insertarías tú en esos planos en los que tú mismo te moviste hoy en tu disertación. Historia, sociedad, ética, o si prefieres, utilizando expresiones que tú mismo empleaste, teoría de la historia, teoría social, el ámbito valorativo. ¿Dónde crees que se podría insertar, si es posible insertar la política y lo político en Marx? ¿Sería un plano de exclusión con estos ámbitos, de intersección? ¿Dónde la insertarías tú? Esas son las no, te pediría que cuando hablas de lo político, si me aclaras un poco en qué sentido, qué quieres decir con lo político. Lo político, la política, claro. Bueno, sí. Sobre eso también se podría ampliar mucho. Por ejemplo, ya que estuve aquí en unas jornadas anteriores, que creo que también, no sé si estaban al frente de ellas Ramón y Jorge, pues, por ejemplo, partiendo de la lectura o la relectura que hace, por ejemplo, Chantal Mouffe, incluso de Carl Schmitt, ¿no? La política concebida como acción, y a lo mejor ahí podíamos entroncar esto con Marx, la lucha de clases, ¿sí? Y lo político como lo institucional y entroncaría con el Estado, ¿sí? Entonces, bueno, son ámbitos desde los cuales podemos pensar la política y la pregunta, para concluir, jugando con estos planos, es precisamente qué rango, qué categoría, qué valor concede Marx a la política y lo político, y sobre todo si cabe pensarla en una perspectiva republicana, los dos ámbitos, lo y la política, más allá de una cierta acusación que muchas veces se lanza a Marx de que la política, la lucha de clases, lo político, el Estado, se queda meramente en una vertiente instrumental. Si cabe concebir esos ámbitos más allá de ese carácter instrumental. ¿Sí? Bueno, son cosas... Vamos a ver, la primera de mucha... bueno, del carácter republicano de la tradición de Marx, sí, lo que nos pasa es que, vamos, yo generosamente ha dicho que pues eso, que algo tuve que ver con el desarrollo, he tenido que ver con el desarrollo del republicanismo, yo creo que se ha convertido en una palabra fetiche, ¿no? Porque el republicanismo se opone al despotismo y si yo tuviera que articularlo, decir, pues, tú no estás sometido a la voluntad arbitraria de otro, es decir, el imperio de la ley. ¿No? La ley no governed by law, sino by man. Es decir, frente al déspota, al que decide por su voluntad, incluido el populista, que es el que dice, oiga, yo, porque me parece a mí eso. No, esto está sometido al imperio que nos desborda a nosotros y la ley es una ley. Lo que pasa es que una ley, para ser justa, tiene que ser resultado de un proceso de liberación y participación en donde se atiendan y reconozcan los intereses de todos. Entonces, ese guión está hoy articulado. El Estado de Derecho, no nos engañemos, al menos los valores que honra son valores republicanos. Los valores que honra. Luego está el ruido y la furia de la historia, y eso tiene turbiedad, pero es mucho que algo se honre, porque es lo que creemos que está bien. Recordemos, la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Cuando honramos eso y apelamos a eso, estamos diciendo cosas importantes. Y cosas importantes quiere decir que yo pueda manifestarme en mi país, porque nadie es dueño de nada y todos somos dueños de todo. Esta cosa de decir... no hay nada más comunista y más republicano que el espacio político. Todo es de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a Alsasua no es de los de Alsasua y Barcelona no es de los catalanes. No. Yo tengo los mismos derechos en cualquier parte de ahí y ustedes los tienen en Barcelona o donde vayan. Y cualquiera está en cualquier sitio. Esa idea de decir, no, es que persona non grata, pero eso es la privatización de alguien porque cree que es dueño feudal del territorio político.
Y no, esto no es un territorio troceado, sino que... Y en cambio, cuando escapo al imperio de la ley, cuando salto a la frontera, pierdo mis derechos, mis condiciones de igualdad. En cambio, en Huelva tengo los mismos derechos. Y estoy como... No es una sociedad de acciones en donde cada uno va con sus partes. No, esto es particularmente comunista, es espacio político. Y sobre eso se edifica el Estado de Derecho, el imperio de la ley, en donde precisamente te aseguramos que tú puedes disponer de tus cosas porque nosotros hemos decidido colectivamente una estructura de propiedad. No hay, como diría un liberal muy primitivo, no hay una idea de propiedad prejurídica, ¿no? Que sea mía. No, somos todos los que hemos decidido que tú puedes hacer algunas cosas con tu coche, pero otras no. Pues no puedes atropellar a alguien, porque lo hemos decidido entre todos y es un imperio de la ley. Entonces yo creo que eso se ha sedimentado. Y sí, hay el Marx es republicano porque es antidespótico, ¿no? Que es la oposición de fondo a esto. Respecto a la segunda cuestión, ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, voy a la tercera porque esa era más vertiginosa, ¿no? No sé si acaba de entender bien, es decir, habría dos vertientes de la política como instrumento. O sea, Arendt tiene una idea de la política como autorrealización, es decir, como despliegue de capacidades y potenciales. Eso para una tradición republicana no es así. Es decir, alguien diría, yo es que tengo que participar en la vida cívica, pero porque es el modo de asegurar mis libertades. Yo tengo que estar en la calle, digámoslo así, ¿por qué? Pero no porque lo haga, porque me tenga que desarrollar capacidades y tal, y si no soy menos, no, sino porque la parte. Y alguien diría, pero eso ya se despliega en mil abanicos, que las decisiones que participa más gente son más correctas normativamente, tal. Justificación epistémica de la democracia, ¿no? Y otras teorías que se han desarrollado más recientemente sobre esas cosas. Hay otra idea que quizás cuando he mencionado de Chantal Mouffe y eso, yo creo que hay un problema real en la política y es que tenemos digámoslo así, los que somos buena fe, quiero decir, los cándidos de la filosofía política y luego están los politólogos. Los politólogos es el ruido y la furia. Mire, la política no solamente es buenas razones en el Parlamento y la filosofía política se le ha ido la pinza, porque parece que son centros de habermasianos discutiendo y tal y cual, y oiga, esto es poder, es lucha y es combate, es desigualdad. El umbral está en donde precisamente cuando tú tienes marcos democráticos, en donde la gente puede opinar y si tal, tú no puedes coger y decir yo chantajeo a alguien y si no me dan esto, pues como esto es fuerza, o sea, tenemos que resignarnos a utilizar la fuerza, porque seguramente el presidente de la Caixa coge el teléfono y se pone el presidente de gobierno, pero cualquiera de nosotros no. Y esa es una situación de desigual acceso a la capacidad de influencia política. Eso es indiscutible. Y eso pervierte el ideal mismo que consagran y honran nuestras instituciones. Pero ¿hasta dónde podemos hacer sin que estemos violentando una situación de amenaza? Claro, porque entonces, pues, anchas Castillas y el terrorismo está justificado porque como todo es fuerza. Y a mi parecer lo que ha pasado con algo que a mí intelectualmente, hasta donde he leído, porque a partir de ahí no me dijo nada y me aburrió de ese tipo de literatura, me refiero a la de Chantal Mouffe y ese tipo de cosas, pues lo que hay es el reconocimiento de que por supuesto hay, y luego convertir en artimaña, eso me parece muy feo. Es decir, nosotros reconocemos que hay frame, que tenemos mecanismos cognitivos, lo que hoy la ciencia social esto la desarrolla mucho. Trump ha triunfado gracias a eso, Trump y Obama con menos eficacia, lo hizo en su momento, con menos eficacia tecnológica. Hoy saben ustedes lo de fake news y todo este tipo de información, ¿no? Hoy, a partir de tus 150 likes en Facebook, el algoritmo predice mejor que tú lo que tú quieres, ¿no? Mejor que tu novia a los 50. O sea, y esa información la tenemos. Pero, claro, si nosotros reconocemos que la política necesita, digamos, relatos pero hacer de la necesidad virtud, eso es lo que me parece mal. Es decir, reconozcamos que es verdad que hay que jugar pero decir, no, es que esto además es un ideal normativo, lo que reconocemos que es resignación, que hay que imponer ambigüedad, la imprecisión, y a mí eso me parece que corrompe los ideales que se quieren honrar, pero no sé si nos hemos ido un poco de madre. Lo que sí a mí me preocupa, y está, si no en este libro, en otros, que en el libro que hice sobre idiotas y ciudadanos, que es la tensión entre la política de razones y la política que es fuerza. No podemos idealizar mucho la política, eso sí. Y la segunda pregunta no recuerdo mucho, pero bueno, sí. Él había levantado la mano, Enrique la había levantado también antes, ¿no? ¿No había sabido? No, Jorge. La retiró. Vale. Bueno, voy a hacer una conjetura a ver qué te parece.
En relación a toda la idea de la justicia en Marx, todos estos que tú has trabajado, uno podría hacerse esta composición. Hay claramente principios normativos en Marx que lo hacen heredero en realidad de toda la tradición republicana y más allá. En cierto modo, de lo mejor de la cultura occidental. Y entonces uno puede encontrar, desde el principio que tú mencionaste, de autorrealización aristotélico, hasta el principio kantiano de la dignidad, entendida como el hombre como un fin en sí mismo, etcétera, el principio de igualdad radical, el principio de libertad, tú has citado estos. Y uno podría considerar que en realidad, cuando Marx recoge estos principios, lo que hace es una crítica negativa, pero inmanente, una crítica de inconsistencia a las relaciones sociales que se crean en el marco del capitalismo que no responden realmente a tales principios, ¿no? Sí, sí. Tú ahora hablabas, Sí, el Estado de Derecho recoge los valores republicanos, el espacio común de la política es tal valor, no terceable y tal, pero se incumple continuamente. Bien. Pero hay otro lado que sería, digamos, este es el de crítica negativa. Ustedes defienden esto, pero no. Pero hay otro lado que es cuando Marx da el paso hacia la fundamentación. El intento de ir más allá y de traducirlo positivamente, decir, no, pero es que hay, y aquí vendría el Marx de la filosofía de la historia, es que en realidad las leyes, también las has mencionado, las leyes de la sociedad capitalista en el fondo no estarían más que obrando en el sentido de la realización de tales principios. Pero cuando Marx acude a esta fundamentación, entra en tensión con los principios mismos, porque entonces lo que aparecen son, también has mencionado, ideas utilitaristas, claramente. Paco ayer me leía unos textos que son, vamos, que dejan un tanto helado, porque claramente justifica lo que decía, la lógica es artificial de la historia. Estas generaciones, pues nada, tienen que ser arrasadas, habrá sus males, pero es que la modernidad lo exige y el mañana entonces será mucho más satisfactorio para todos. Entonces hay ahí una tensión entre el Marx fundamentador en cuanto a que pretende hacerlo sobre la base de supuestas leyes de la historia y el Marx crítico negativo que devuelve a la sociedad burguesa aquello que la sociedad burguesa dice defender. Sí, es que vamos, estoy completamente de acuerdo y parte yo trataba de mostrar que ahí hay mucho rollo, o sea, hay argumentos que son contradictorios entre una obra que está en evolución, en donde, claro, es que hemos sacralizado más, es que asombra que una cultura académica, me voy a meter con los franceses así en general, dedicado a mi hijo, no, pero vamos a ver, que en un momento determinado, gente que estaba ocupando cátedras en París vendiera la revolución cultural china. Hostia, tela, ¿eh? ¿Cuándo había? No, y yo estaba allí. O sea, yo no llegué, pero yo me chupé Bettelheim, que era el que más se encogió esa carrerilla, ¿te acuerdas? ¿No? De Bruno Bettelheim. Ay, Bruno, no, ¿cómo se llamaba? Chávez, no sé. Y que la línea proletaria en cualquier cosa. Dice, hombre, hay un umbral de la perplejidad, incluso la tarea misma de Althusser estuviera, bueno, sea verdad al final de la historia, sea la verdad última, lo que aparecía al final de su historia cuando se trastorna y dice que él es un camelo. Es verdad que no sabía nada de filosofía de la ciencia, pero estaba diciendo que eso sí es verdad porque se basta con leer para leer el Capital y las obras primeras. Pues, hombre, que estemos pendientes, o sea, bueno, ¿habría algún otro autor que podamos reconocer en la doble vertiente de política? Seguramente Stuart Mill, es el que siempre me viene a la cabeza, ¿no? Que hace teoría económica, hace reflexión política, una reflexión política que le ha caído el San Benito liberal, pero es un tío, pero igualitario por montones. Entonces, es que hemos tenido una tradición, claro, eso, en una vida tan barroca, con escritos tan circunstanciales, donde vas a encontrar cualquier cosa que se intenta elaborar, claro, es que nos hemos olvidado, no sé si lo habéis oído en estas jornadas, el materialismo dialéctico, cágate lorito, ¿eh? O sea, una especie de ontología, de metafísica de la naturaleza, y hemos hablado de estética marxista, ¿de qué estamos? O sea,
se nos ha ido, entonces cuando el chico aquel primer decía, bueno, es que claro, la teoría más, pues tenía razón, es que había una aspiración a una teoría omniabarcadora que no estaba, y que además ni siquiera había una pretensión tal, luego se desgajaba a partir de sus escritos, y ese trato devoto con los textos lo hemos seguido cultivando, y yo puedo entender que lo hagan partidos políticos, no sé si un partido político a estas alturas de la historia, pues no tenga que mirar bueno, lo que se sabe en teoría social, pero que lo hagan académicos y fundamenten y legitimen eso, y que, pues, bueno, lo que nos queda además es una tarea filológica de conocer, reconocer si hay tradiciones. Yo creo que, por ejemplo, la teoría económica, pero vamos, en esto yo sé de oídas de teoría económica, bueno, sé lo que hay, pero pues lo que hizo Rafa en los años 1920 y tantos. Rafa es un tío cuya biografía es apasionante. Él está en Cambridge, escriben apenas un librito corto, la producción de mercancías a través de mercancía. Es la persona que sugiere, según algunos, al primer Wittgenstein lo lleva al segundo a través de una idea, y es la última persona que ve a Gramsci en la cárcel, ¿eh? O sea, imagínense la cultura intelectual de ese mundo, ¿no? Pero ese hombre no estaba preocupado por la filología, y esa tradición se cultiva, y hay una tradición en Cambridge que gana un debate intelectual a los neoclásicos a partir de la función de producción, pero está haciendo ciencia normal a partir de una elección de paradigma, esa palabra ya no me gusta utilizarla, pero de un enfoque en la economía que tiene que ver con el coste de producción, más que la teoría del valor-trabajo. En economía, muy a lo bruto, diríamos que en la economía neoclásica, que lo decisivo es la utilidad, el precio tiene algo que ver con la utilidad, y lo otro es, la otra tradición es el coste de producción. La que viene más tiene que ver con este coste de producción, muy a lo bruto, ¿eh? Entonces, esa tradición puede tener, pero a mí que lo que diga más hoy no me interesa. No me interesa, me interesa esa tradición racionalista. O sea, me interesa el afán de fundamentar la acción política, ¿eh? Y un ideario socialista o comunista, o como queramos llamarlo. El otro día, en una entrevista, no sé dónde, yo decía, pues mire, las palabras son el uso y el vulgo, a pesar de las tonterías que nos están entrando en este tiempo. No hay nada más democrático que el lenguaje. Las palabras son el equilibrio en Nash, que dicen en teoría juegos. Una palabra significa lo que nos permite a nosotros entendernos. Y eso no lo decide nadie, ni lo va a decidir. Entonces, claro, uno puede utilizar una estrategia estipulativa en el uso de las palabras y decir, no, es que comunismo es lo que la Liga de los Comunistas decía, y el comunista. Pero si ya la gente ha dicho el comunismo es lo que hizo el hijo de perra de Stalin, pues mire, dejémosle la palabra porque ya es como el tío que se empeña. No, ya, pero ¿qué vas a hacer? Va a decir, no, yo tengo una definición, vale, ya, chupiguay. En cambio, la palabra socialismo es rescatable, compatible, una cierta precisión normativa con un uso extendido y un ideario potente, ¿no? Pero vamos, es una digresión respecto a esas cosas. Al final ya, pues esas palabras que han significado. Perdón por este rollo que tiene que ver con otra batalla más, pero ya tengo bastantes. Antes de que hable el siguiente, quería aprovechar y plantearle yo un par de cuestiones también. Una de ellas es, en el sentido que acabamos de apuntar, la idea del marxismo como esa ciencia alemana, esa Deutsche Wissenschaft que ocupa todo y tiene... Claro, ha tenido una dimensión que es prácticamente, creo yo, perniciosa, que es entender que el marxismo no solo es una teoría o varias teorías sociales, mejor dicho, sino que además tiene su propia metodología. Sí, sí. Con lo cual, no sé si estarás de acuerdo, pero esto impide el diálogo con la ciencia y con modelos explicativos, con metodologías, digamos, hipótesis y escuelas, y pues selección racional, funcionalismo, lo que queramos, es decir, diversos modelos explicativos. Esta es la primera cuestión. ¿Cómo se supone que de una teoría se da el salto a realmente una metodología propia que te impide decir, no, como ya tenemos dialéctica, materialismo dialéctico, sobra una explicación en términos de individualismo metodológico, por ejemplo, con lo cual, imposible el diálogo y hacemos una reliquia innegociable. Y en segundo lugar, a tu entender cuáles son las principales consecuencias, que lo has mencionado, de introducir en la ecuación Marx, por decirlo así, la hipótesis de la escasez. Si todo su sistema está basado en la hipótesis de la abundancia, realmente la constitución actual del mundo en el que vivimos, que está determinado por la hipótesis de la escasez, incluso podríamos decir la hipótesis fuerte de la escasez, y eso de que hay de todo para todos, o lo habrá algún día si lo arreglamos y distribuimos mejor, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de tu modo de ver? Sí, mira, empiezo por la segunda. Claro, la más inmediata es que si no hay de todo para todo, el principio de autorrealización hay que abandonarlo. Porque porque va a haber trabajos ingratos. O sea, luego haré una reserva a partir de que a lo mejor el principio de escasez a la hora, porque claro, esto hay que estar atento a lo que pasa, y están pasando cosas en el desarrollo tecnológico
y quizás se están creando las condiciones. Pero la hipótesis de Marx de la abundancia quiere decir que yo puedo disponer de todos los recursos para realizar cualquier proyecto de vida. Dice, hombre, yo pues lo que quiero es ir en un yate tomando caviar ruso y champán francés. Y si no, no experimento una vida plena. Dice, hombre, esto un poco... Si hubiera de todo, pues... Entonces, si no hay de todo, ese principio en su formación completa de satisfacer cualquier necesidad no va a ser posible porque no hay recursos. Entonces, quizás entonces adquieren más importancia las condiciones de igualdad y otro tipo de cosas. Y entonces, eso es un ideal honroso y afortunadamente algunos de nosotros nos dedicamos a actividades así, pero va a haber actividades ingratas, ¿no? Hay actividades ingratas. El otro día, yo tengo estudiantes, ¿no? Los de economía, que son un poco cínicos, y los de sociología, que son unos cándidos, ¿no? No sabe uno con quién se queda, ¿no? Pero los cándidos de sociología, no, pues porque, o sea, bueno, toda actividad de realidad de, oye, mira, hay gente que le tiene que limpiar el culo a los ancianos y habrá gente que hay actividades que son ingratas. Eso el mercado, lo que pasa es que, claro, en nuestras sociedades en realidad ese tipo de... Los trabajos ingratos, ese es un efecto indirecto en realidad de la renta básica. Si tú introduces la renta básica, los trabajos ingratos se tendrán que retribuir más porque tienen un menor componente de autorización. Ahora, pues es el chantaje del hambre, que diría Cervantes, ¿no? La gente lo hace porque no le queda otra, ¿no? Pero un tío que está recogiendo la pera en Lérida, y que viene de una patera, ese no se autoriza ni se va a autorizar. Entonces, ahora, sí que es verdad, y esto en el debate de la renta básica ha aparecido, que los procesos de robotización, yo creo que hay mucha fantasía en toda esta historia, pero pueden cambiar al menos de ciertas constricciones. Sí que es verdad que tenemos las constricciones energéticas, pero también, ¿verdad? Si eso lo sabes, o no sé, no sabes, yo que vengo así de sacristán, ¿no? Pues llamamos la atención sobre decir, bueno, es que los recursos están acabando. Pero es que nosotros cuando manejábamos la idea del coche siempre pensábamos que el coche iba a ser una máquina de chupar energía y ahora pues buena parte de nuestras televisiones no es una proyección del consumo que teníamos entonces, sino que ha mejorado. Y ha mejorado porque el capitalismo, una de las cosas que Marx condena y que antes no he mencionado por tal, es la anarquía de la producción, ¿no? La enorme potencial explosivo del capitalismo, que es verdad, que hay una necesidad, alguien está interesado y eso parece un potencial creativo, es enorme y hemos sido testigos y quien no quiera ignorar eso es que no atiende a la realidad, pero también tiene el problema de que es un enorme dilema del prisionero en donde cada uno opera por lo suyo, aunque nosotros no queramos parar esa batalla, esa guerra, pues participamos porque tenemos que anticiparnos al otro, en fin, ya conocen la idea. Entonces, sí que es verdad que la formulación de Marx es ingenua y la idea del comunismo, una sociedad de abundancia, no lo es. La idea de planificación hay que valorarla. En el libro también digo, oiga, cuidado con esa planificación, porque la Organización Mundial de la Salud planifica. Y cuando hay una epidemia, cierran fronteras y mueven. Una guerra, que bien o mal, hay que planificar, hay que decir esto aquí, eso no es un mercado descoordinado, ¿no? Cuando hay una situación realmente apocalíptica, el Estado de Derecho no es una gran empresa internamente, no es mercado, es jerarquía, estructura y órdenes y distribución y es planificación. O sea, lo digo esto frente a los hayekianos fascinados, no. El mercado es muy potente y muy interesante, resuelve muchas cosas. Sí, podríamos ahora estar hablando, por ejemplo, el equilibrio de las lenguas. Buscamos las lenguas que tengan más usuarios y cada uno de nosotros buscando nuestro propio interés, querer entendernos con más gente, pues buscamos extendemos el sistema métrico decimal y tal. Y cada uno lo hace espontáneamente, porque lo que quieres es, no vamos a hablar en yardas, no, mire, o en fanegas, cágate. Los que somos un poco de pueblo, pues en kilos y tal, y entonces tú con eso decides, pero lo decides únicamente porque te interesa a ti, el otro y acabamos convergiendo en situaciones que nos interesan a todos. Esto es como caminar por un camino desbrozado, ¿no? Hay 5 caminos para llegar a un sitio, hay uno que está ligeramente más desbrozado. ¿Por cuál vas a llegar? Por ese. Cuando llegas por ese, el que viene detrás hará lo mismo. Y cada uno de esos acaban convergiendo en lenguas francas, y eso es lo que ha funcionado así. Luego y eso es el sentido de la vida, que dirían aquellos. Y la otra pregunta, ¿qué pasó con el materialismo dialéctico? Es decir, yo creo que hay intuiciones, o sea, no hay un método especial. Si alguna intuición tuvo Marx, es la idea de que lo concreto, lo particular, requiere, como dirían, la síntesis de la multiplicidad de determinaciones, el conocimiento de distintas disciplinas integradoras. Y luego hay ciertas vagas ideas acerca de una supuesta ontología de los procesos naturales. En España tenemos a un tío muy bueno, que es Lorenzo Peña, que es un lógico, que ha trabajado sobre la posibilidad de una lógica que contemple la contradicción.
pero son modelos formales que podían formalizar unos procesos, pero ya desprendidos de eso. Y, sin embargo, entre tanto, en realidad lo que sucedía cuando se decía el materialismo dialéctico es, vale, es esto y ahora le damos una manita de dialéctica y para adelante, porque no era otra cosa. Lo que se llama el método dialéctico era, pues bueno, lo que hace pues lo salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, era imponer una metáfora, algo que se explicaba normalmente y que en realidad lo único que decía pues era un uso metafórico. En algún momento se produce una ciencia, yo no diría interesante, que es la biología de los años 30, Haldane, hay gente que está trabajando, bueno, pero eran porque todos eran bastante progres. Y entonces se ven la necesidad de hablar de dialéctica, pero yo creo que están sazonando el texto. Yo creo que era Muguerza o alguno de vosotros me corregirá, que dice, cuando usted vea una palabra dialéctica en un texto, pruebe a tacharla. Si lo lee y sigue teniendo sentido, como puede prescindir. Y si lo necesita, es que el texto es pura mampostería, ¿no? Pues eso. O sea, ahí se generó, lo asombro, claro, eso venía sazonado por la Unión Soviética y tal. Es que estudiar marxismo en una universidad es una locura. Y como estamos ahora camino de estudiar otros géneros también doctrinarios, aviso. Y no vull dir més. No digo en la conferencia, sino ahora sobre que de pronto se estudien doctrinas. Perdona. No, de alguna manera ya una de las dos preguntas ya me la programó, y la desaliación, ¿no? Porque era profundizar en el estatuto de cientificidad del marxismo. Y yo creo que aquí está la clave de la cuestión. Si el marxismo es pura ciencia o verdad de fe, que diría la copla aquella. Es que el asunto se liquidó en innumerables ocasiones en los términos siguientes. El marxismo no es positivismo, el marxismo es dialéctica. Pero tampoco nunca se profundizó en la caracterización, una caracterización clara de lo que es dialéctica. Únicamente se planteó, nosotros no somos positivistas, nos distinguimos de los positivistas. Pero si entendemos que sobre la dicotomía ideología-ciencia descansa buena parte de la arquitectura teórica del marxismo, entonces deberíamos tener claro desde el primer momento cuál es ese estatuto de cientificidad. Al menos para que, digamos, no ser engañados por aquellos que pretenden liberarnos de la caverna platónica en aras de una posesión de la verdad, cuando su estatuto, si no es endeble, por lo menos es problemático. Entonces, arrastraría entonces esa relación ideología-ciencia, ¿no? De Althusser y toda esa historia. Es un poco... A día de hoy, me consta que tú estás interesado en el debate epistemológico de las ciencias sociales. Todo esto, ¿cómo se podía reacoplar en un universo categorial muy distinto, como es el que trabaja la filosofía y la ciencia, realismo, relativismo, constructivismo, objetivismo, etcétera? Has dicho, Marx tiene parte de funcionalista, hace uso de explicaciones funcionales, no es que se propone. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podríamos etiquetarlo? La segunda parte de la cuestión sería que, bueno, por ejemplo, has hecho una alusión a la religión, ¿no? De que, de alguna manera, la historia de la modernidad siempre es una autoconstitución en oposición a la religión. Yo siempre he tenido dudas de si en realidad la modernidad no implica también una resacralización. Lo que pasa que, pero cambiando las cartas, haciendo jugar el juego en otro registro. Me explico. Si Rousseau, por ejemplo, el capítulo 8, ¿no? del contrato social, la religión civil, cuando Rousseau dice, mire usted, hablen ustedes lo que quieran, pero en la religión civil descansa sobre unos preceptos de obligado cumplimiento. Ahí está diciendo, mire usted, la religión puede estar mutando de alguna manera, pero en el fondo no ha cambiado, digamos, una esencia, por decirlo así, transhistórica, que es el mantenimiento de la cohesión y de la unidad social, en último término. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta idea de que los ideales republicanos nacen en oposición a la religión puede ser del todo justa. A lo mejor lo que hay es una mutación legítima, en última instancia, una mutación legítima, pero en último término una mutación. Bueno, pues.
nada más y nada más. Vamos a ver. Respecto a la segunda cuestión, vamos a ver. Yo cuando hablo de religión no hablo de las funciones que pueda tener la religión. Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, que podamos haber encontrado sustitutos laicos de la religión, es posible, pero es que lo que yo entiendo por religión y mi tensión con el ideal democrático, deliberativo, es que la religión, por definición, presume un salto dogmático. Es decir, hay un punto en donde un texto sagrado, en virtud de que es un texto sagrado, y eso me vale para las versiones progres o no, cuando dicen, no, es que mire, Dios era comunista y el sermón Jesús era comunista y el sermón de la montaña, tal y cual. Sí, pero usted está fundamentando doctrinariamente ideas interesantes. Pero ideas interesantes fundamentadas doctrinariamente son dogmáticas. ¿Qué pasa? Que mañana encontramos otro manuscrito y dice, aquello del sermón de la montaña era una pirula, y entonces entonces ya no lo creemos. Si es una fundamentación dogmática, aunque sea lo que sea, es así. Lo que caracteriza en realidad la buena ciencia no es tanto la verdad como el mejor método de aproximación a la verdad. O sea, si ahora apareciera Dios ahí enfrente en la plaza del Obradoiro y nos diera las verdades del siglo XXIII, no entenderíamos nada. El modo de entenderlo es que nos dijera cómo ha llegado y es lo que nos vale. Y eso vale también en teoría ética, ¿no? En teoría, la autonomía, lo que nos interesa no es el contenido de tu creencia, sino la vía en la cual has fundamentado. Y eso a la hora de pensar, por ejemplo, el velo islámico es importante. No es tanto que se lleven o no, pero si tú lo has llevado por tiranía y no como resultado de una sociedad donde la has podido coger, elegir y tal, pues esto es otro rollo, pero tiene que ver con esa idea. Entonces, sí, la religión puede cumplir funciones de cohesión y muchas cosas, ¿no? Y el fútbol y miles de cosas, ¿no? Y el nacionalismo y muchas cosas, ¿no? Pero eso, en todo caso, será una función supersticiosa. A lo mejor podrías decir y discutiríamos, aquí aparece el debate ese, o aparece, lo meto yo ahora porque me da la gana, pero si puede haber un patriotismo cívico donde la gente salga a la calle, viva la Constitución, o necesita morralla ideológica, ¿no? Porque es complicado, pero bueno, eso es la de la discusión. Me explico cuando digo eso, ¿no? Cuando digo, no, es que si no tenemos mitos, no salimos a la calle como fieras. Pues bueno, no lo sé. Pero bueno, sí, pero en todo caso son cuestiones funcionales. La explicación funcional en ciencias sociales tiene muchos problemas, porque que algo tenga una función no lo justifica, ¿no? Porque no lo explica. En biología sí te explicas porque tienes el sistema de la selección natural por debajo, que en realidad lo que te dice que la explicación funcional es una explicación causal solo que en corto. Que lo que se ha producido es una mutación que hace que ese órgano sea adaptativo. Entonces, eso que tú dices que esto sirve porque es por ser adaptativo es una explicación resumida. Perdón por el rollo este. Y la otra parte, que era, vamos a ver, se produce, en la ciencia medieval, la ciencia que está paralizando la naciente ciencia de investigación en las universidades de Bolonia o de París, es la filosofía y muy buena filosofía la que manda. Dice, no, este conocimiento que ustedes están dando, que puede ser sólido, es causal y no es necesario. Porque las causas siguen a los efectos en términos de, bueno, sucede que a veces te dan un martillacito en la cabeza, pero no necesariamente. En fin, una manera burda de decirlo. Mientras que un conocimiento fuerte tiene que ser un conocimiento demostrativo, que es de la matemática y el ideal de Dios. Y en ese momento, esa magnífica argumentación, que como tal es impecable, lo que pasa es que teníamos que decir, bueno, ¿y qué? El conocimiento que puedas, acaba imponiéndose y paralizando la ciencia. Cuando Kant cambia la película, él tiene que ajustarse a una ciencia que funciona, que preexiste y funciona con independencia de lo que vengan a decir los filósofos. Y hoy nosotros podemos discutir sobre el realismo, podemos discutir sobre mil cosas, pero la ciencia sigue su curso. Y tú tasas tus tesis filosóficas con la ciencia. No es la ciencia la que se va a medir con la filosofía. Pero si no funciona, pues es tu problema. Tú dices, hostia, esta conjetura filosófica es compatible con resultados de la ciencia y tal. Pero es tu problema. No va a haber un tipo que te va a decir, los científicos, en realidad, en la versión más ideal, esta teoría es consistente, no sé qué, es compatible, y ya está. Y ellos van haciendo. Y tú tratas de ver si tus conjeturas filosóficas, y las tasas, y dices, pues esta teoría de la ciencia, pues esta filosofía de la ciencia no es compatible con esto. Pues a la mierda la filosofía. Mientras que antes había sucedido al revés. Lo malo del materialismo histórico es que llega un momento en donde intenta revertir la historia y hay una especie de filosofía que va a decir lo que es la buena ciencia. El caso Lysenko es el ejemplo más extremo, pero seguramente puede hacerlo. Es lo que está pasando ahora cuando cierto feminismo se pone histérico con los resultados empíricos de la ciencia. Es que esto choca con... Pues oiga, la realidad es la que es. Luego los derechos es otra cosa. Insisto, estamos hablando de planos normativos. Entonces... ¿qué es lo que sucede con esa tradición? El viejo debate entre ciencia e ideología. Ese es un debate muy nuestro.
muy nuestro, muy de la tradición. No es un debate que en la filosofía de la ciencia importara, ¿no? Si alguien dice, bueno, cuando Popper está... O sea, en realidad yo lo que trataría de decir, y es decir, mire, llegue hasta donde llegue empíricamente, lo que podamos explicar, y a partir de ahí empezar a sospechar que hay ideología. Sí, pero decir, por ejemplo, como pasó a partir de la obra en torno a Kuhn, decir, bueno, pues la línea, lo que Popper hacía al principio de falsación me permite deslindar ciencia de ideología. Yo lo que decía antes de Pauli, ¿no? Es que al menos que sea falso, es que o sea, que algún tipo de control. En realidad, los principios que la ciencia tiene son muy sencillos: consistencia, plausibilidad, potencial predictivo, compatibilidad con otros resultados. Luego, en la práctica es más complicado, ¿no? Pero eso es control, eso se va sedimentando en la propia academia, sin necesidad de que haya el filósofo que te venga a decir demasiadas más cosas. Lo que tratas de hacer, pues como hacen los gramáticos. La gente habla sin necesidad de escuchar al gramático. Los gramáticos sistematizan las reglas. Pues en la ciencia avanza y nosotros, si somos honestos, tratamos de ver cuáles son las reglas implícitas que hay ahí. Pero no vamos con la gramática a decir cómo tiene que hablar la gente, salvo algunas. Moi ben, pois acabouse o noso tempo. Moitísimas gracias. Gracias a todos, y perdón porque he hablado de mil cosas. Moitísimas gracias. Damos por pechado o ciclo.